Usted era una persona muy cercana al Papa Francisco. ¿Cómo vive la noticia de su muerte? Siempre que se llega al final de la vida de un amigo, lo único que lo consuela es tanto la relación positiva, propositiva, sincera, afable que tuvimos. Eso queda en el alma, en el corazón. Don Carlos, este es su primer cónclave. El cónclave, jamás me imaginé yo en mi vida que me iba a tocar. Puede uno morir primero. ¿Usted conoció al cardenal Prevost? Yo lo conocí cuando ya estaba de prefecto, pero todavía no cardenal. ¿Tuvo alguna reunión con él, algún momento de conversación? Tuvimos oficialmente 2 momentos, celebrar la misa con él, y la segunda hizo que le planteáramos lo que creíamos conveniente que debía de atender como papa. Éramos aproximadamente 15 o 20 que estábamos comiendo y de repente vamos viendo que llega el Papa a comer con nosotros. No dejé de decirle, Santo Padre, que México entero lo felicita y está con usted, y que lo esperamos cuando usted quiera, porque Santa María de Guadalupe le dará mucho gusto. ¿Y qué le dijo? Eminencia, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por hablar con nosotros ahora que acaba de regresar de Roma. Y pues bueno, muchas emociones en este tiempo, en estas semanas. Y me gustaría comenzar, literal, como se dice, desde el principio. Usted era una persona muy cercana al Papa Francisco. ¿Cómo vive la noticia de su muerte? Por una parte, no sorpresiva, porque su enfermedad y su hospitalización ya nos hacían pensar en que probablemente o se llegaría al final, como de hecho fue, o estaría ya en unas condiciones que quizá lo hubieran orillado a una renuncia. Siempre que se llega al final de la vida de un amigo, pues uno, lo único que lo consuela es tanto la relación tan positiva, propositiva, intensa, sincera, afable que tuvimos. Eso queda en el alma, en el corazón. Pero también nos consuela que nos espera allá arriba, que allá es donde vamos y es nuestro destino final, la casa del Padre. ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que habló con él y de qué platicaron? Justamente fue en noviembre del año pasado. Habíamos estado bastante tiempo en la segunda sesión del sínodo del 2024, y allí pues evidente tuve varias ocasiones para hablar con él. Sin embargo, así ya de forma oficial y solos él y yo, fue en noviembre, le pedí una audiencia privada. Yo tuve que ir a la asamblea del Dicasterio de Educación y Cultura, y aproveché para solicitarla y me la concedieron. Y en esa ocasión pues fue para plantearle que yo ya tenía 75 años por venir. En enero siguiente, fue noviembre, en enero cumplí 75, y que qué disponía para mí. Indudablemente lo que yo pensaba, ¿no? Es decir, lo que él me dijo, dice, ¿no estás viendo lo que estoy haciendo con los cardenales? Pues, quedan hasta los 80, véanme. Tal cual me lo dijo así. Entonces, pues me quedó claro que era su deseo, que yo debería de continuar, no obstante haber llegado a los 75 años. También tuvimos oportunidad de conversar sobre el sínodo, evidentemente. Él decía, sí, todavía esto fue un paso muy importante, pero hay que darle cauce y continuidad para que vaya bajando a las iglesias particulares. Y estuvimos hablando también de lo que estábamos haciendo hasta ese momento en nuestra Arquidiócesis de México, lo cual le complació mucho. Dice, haz la presentación de alguna manera cuando te indiquen, que te pregunten cómo le estás haciendo, dales todos estos detalles que me has contado.
Entonces fue muy interesante ese encuentro final y desde luego lo recuerdo y lo llevo en mi corazón. Sin duda uno de los momentos más emotivos es la misa exequial. Hay 250,000 personas, más de 250,000 personas ahí en la Plaza de San Pedro. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Usted estaba ahí, cerquita. Sí, yo inmediatamente que falleció el Papa, que tuvimos la noticia a las 4 de la mañana, la recibí. Pues dije, lo primero que hay que hacer es prever poder ir a los funerales, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de celebrar aquí con la Feligresía de México una Eucaristía por su eterno descanso. Como de hecho así lo hicimos el lunes y luego, pues ir para allá. De manera que garanticé estar en la misa de funeral, lo cual fue verdaderamente emotivo no creo que solo para mí, yo creo que todos los que estábamos ahí nos veíamos muy emocionados, muy conmocionados y llenos de recuerdos y compartiendo recuerdos unos con otros. ¿Qué emociones pasaron por su mente en ese momento? En ese momento pues venían recuerdos de momentos de cuando nos conocimos, de cuando trabajamos en Aparecida, de cuando me nombra cardenal y cuando me trae acá a México. Sí, pues es toda una serie de acontecimientos en donde pues el autor fue él. Sin duda alguna, el legado del Papa Francisco es muy grande, 12 años de pontificado. ¿Cuáles cree que son los puntos clave que sí o sí quienes nos siguen, quienes nos están viendo, deberían tener presentes y estudiar y seguir de todo lo que trabajó el Papa Francisco en ese tiempo? Es importante recordar que la sinodalidad no es una cosa del siglo XX, de los siglos actuales. La sinodalidad es un concepto que viene pues desde muy antiguo, desde la iglesia primitiva. Se hacían estos concilios y encuentros donde ponían en común las preocupaciones de los pastores en la iglesia y buscaban la forma de darle respuesta a estas interrogantes y estas situaciones que se vivían en cada época de su momento, ¿no? De esa manera, el tema de la sinodalidad que intensifica el Papa Francisco, pues es uno de sus legados. Es decir, no solamente se viva la sinodalidad en cuanto que las cabezas se ponen de acuerdo, sino que sea el estilo de vida de las comunidades católicas, en las parroquias y en los ámbitos donde puedan darse, como son, por ejemplo, desde luego todas las congregaciones religiosas, las instituciones católicas, sean educativas, sean hospitalarias, sean de cáritas social, en fin. La sinodalidad es una manera muy concreta de expresar el amor. Es decir, si nos preocupamos por el otro, amamos. Pero no basta con estos sentimientos internos. Es necesario institucionalizarlos. Y la sinodalidad es la institucionalización para la práctica del amor entre los cristianos y del amor de los cristianos con los que conviven con nosotros, sean de la religión que sean. En ese sentido, ¿usted cree que particularmente esto de la sinodalidad ya habrá un antes y un después del Papa Francisco? Ya lo hay, el antes es un desarrollo natural que se va dando en la Iglesia y se intensificó con el Papa Francisco y yo creo que la Iglesia está convencida en general de su bondad, de manera que
no dudo continuará. Don Carlos, este es su primer cónclave. ¿Cómo fue esa experiencia de haber participado en él? Pues como cuando a un niño le dicen por primera vez que le van a celebrar su cumpleaños y le van a comprar una piñata y tiene que invitar a sus amigos. Digo, pongo ese ejemplo tan sencillo para que todos lo entiendan. Las cosas novedosas que uno vive siempre le impactan más que las cosas ordinarias a las que uno ya está acostumbrado. En la iglesia hay muchas sorpresas desde el momento en que recibe uno esta intuición de ser llamado al sacerdocio, por ejemplo, al matrimonio, los casados, o a cualquier actividad en favor de los demás. Así también las primeras veces de estos eventos eclesiales, pues son impactantes. El cónclave jamás me imaginé yo en mi vida que me iba a tocar, porque pues yo la mayor parte de mi tiempo fui sacerdote, obispo, y después arzobispo en Tlalnepantla. Cuando ya me llamó el Papa Francisco, pues sí dije, pues el día, pero ¿quién iba a querer que ya muriera? Nadie, ¿no? Puede uno morir primero, no hay ninguna certeza hasta que esto sucede y me toca vivirlo. Es impresionante, es inédito y difícil de, no solo porque está prohibido decir lo que se vivió dentro, pero de las emotividades que surgen desde el antes, en y después. ¿Qué momentos le resultaron significativamente especiales o espiritualmente conmovedores, como usted lo está diciendo? El primero, pues, fue el fallecimiento del Papa y decir, pues sí, soy cardenal e incluso estoy todavía en edad de participar en el cónclave. De manera que esa fue la primera impresión que me hizo abrir los ojos hacia algo desconocido. Segundo, después de haber vivido ya el funeral y las misas, algunas misas del novenario, empezaron las congregaciones generales. Sí. Y fue una experiencia única en el sentido que tienen todos los participantes palabra, pueden tomar la palabra una sola vez, pero todos. ¿A usted le tocó hablar? Y claro, exacto. Y yo creo que esa escucha de días, de mañana, de tarde, mañana, tarde, que se prolongó, pues es muy educativa en el sentido de la elección. Yo me atreví a contestar la pregunta en una entrevista que me hicieron la tarde anterior al cónclave, que si pensaba que iba a ser el cónclave muy, muy largo, muchos enfrentamientos, muchas dificultades de ponerse de acuerdo. Le dije, no, el cónclave va a ser breve, sí, breve. ¿Qué tan breve? Yo pienso que puede salir al día siguiente, como de hecho fue. Y así fue. O máximo el día 9 de mayo, o sea, al siguiente día. ¿Por qué pensé eso? No fue intuición, sino más bien conclusión de que se perfiló muy bien la imagen del pastor que queríamos, del Papa. Entre todas las intervenciones de todos esos días, nos quedó muy claro el perfil, y ya nada más era cuestión de la manera como nosotros, de lo que conocíamos de los cardenales, ¿quién podría llenar ese perfil? Lo verdaderamente sorprendente
es que pues la mayoría estábamos muy convencidos de quién llenaba ese perfil y así salió. En este tiempo, en estas conferencias, congregaciones se llamaba, ¿verdad? En estas congregaciones, ¿hubo algunos temas que fueron quedando muy claros que este perfil tenía que llenar? Bueno, no solamente se dibujaba el perfil por describir cómo debía ser la persona, eso sí. Prácticamente no. No, lo que diseña el perfil son precisamente las iniciativas que debe de tomar el nuevo Papa para darle continuidad y vida a la Iglesia. A eso se refiere el perfil. Entonces se trata de ver de cómo debe de funcionar la Curia Vaticana, de cómo debe de funcionar las conferencias episcopales, de cuál es el papel de una colegialidad episcopal, en fin, todas estas intervenciones fueron diciendo, bueno, y aquí quién de los que estamos, pues garantiza que podrán llevarse a cabo. Y eso es lo que resultó. Este cónclave tuvo muchos elementos inéditos, o sea, es el cónclave con mayor cantidad de cardenales. 133. 133, y además de distintos lugares, o sea, es decir, era muy diverso. En los medios incluso se llegaba a mencionar que les iba a costar trabajo tal vez ponerse de acuerdo por el origen de donde venían, el idioma incluso, pues la realidad es que no fue así. No fue así porque, no lo sé si así lo pensó el Papa Francisco, pero estos 2 meses que tuvimos de sínodo en Roma, en octubre del 23 y octubre del 24, él convocó, desde luego, no solo obispos, religiosos, religiosas, laicos, mujeres, sino 50 cardenales. Ya conocíamos algunos en la participación de sínodos anteriores, nos hemos ido conociendo y sobre todo los de cada región. Pero estos 2 meses de octubre 23 y 24, yo creo que fueron el motivo del por qué pudimos tener una relación o un conocimiento más o menos amplio de los cardenales. Porque estaban 50 ciertamente, pero de distintas partes del mundo, muy bien distribuidos. Estábamos. Sí. En la parte espiritual, don Carlos, en este proceso de precónclave, cónclave también, ¿cómo se vive la oración y el discernimiento? Creo que es uno de los elementos que a veces destacan poco, la intervención del Espíritu Santo, el dejar que el Espíritu Santo actúe. ¿Cómo se viven estos momentos en el cónclave? En el cónclave muy intensos, sabemos, y además la Capilla Sistina en eso facilita mucho, que el Espíritu Santo nos guíe, es indispensable. Y puedo decirlo que sí, que todos, pero al menos yo pienso que la inmensa mayoría nos dimos cuenta de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué sintió usted cuando estaba ahí en la Capilla Sistina y empezó a escuchar y a conocerse ya una tendencia muy clara hacia el cardenal Prevost? O sea, supongo que se va sintiendo una carga de emociones muy, muy intensa, ¿no? Sí, bueno, de mi parte, como les dije, yo preveía un cónclave breve y ahí pues fue quedando claro que lo iba a hacer breve porque pues coincidíamos en las personas de forma que claramente se fue concretando
la elección. En el momento en el que el cardenal Prevost rebasa los 89 votos, ¿qué pasa? ¿Hay aplausos? ¿Hay felicitaciones? ¿Se interrumpe? Es una alegría espontánea. Él desde luego tiene que dar su aceptación, podría haber renunciado. Claro. Aceptó, gracias a Dios, y se lo llevaron a la Capilla de las Lágrimas. Y ya mientras tanto acá las pláticas, pues sí, eran conforme estábamos los compañeros sentados, ¿no? Ahí no nos levantamos, seguimos sentados esperando que saliera, ya revestido como sumo pontífice, como de hecho salió, y entonces pues a pasar a saludarlo cada uno. Usted ha estudiado la encíclica Rerum Novarum, es decir, la conoce usted muy bien, y de repente él decide llamarse León XIV. ¿Qué pasa por su mente cuando usted descubre eso? Inmediatamente, como después él lo va a confirmar, dije, está pensando en la Rerum Novarum y en el cambio tan fuerte que hubo de Pío IX a León XIII por las circunstancias de esos momentos históricos. Es decir, hasta Pío IX el Papa fue gobernante político. Sí. El territorio del gobierno del Papa era casi la parte central de Italia. Entonces era un jefe de gobierno. No era simplemente Papa, sino también jefe de gobierno. Ahí, con Pío IX en su muerte, se perdieron los territorios. Con todo el movimiento de Garibaldi, lograron la unidad italiana, los distintos reinos de Nápoles, de Florencia, del norte, de todos, se reunieron para formar Italia. Ahí nació Italia en esa época, y entonces se redujo, como es una bendición, que el Papa estaba para la Iglesia, no para un territorio determinado, sino para la Iglesia. Yo creo que fue una bendición de Dios muy especial. Y hasta ese momento, un gobernante, un político, tiene súbditos que nombra para actuar en su nombre y poner orden y gobierno, ¿no? Eso se terminó con Pío IX. Y León XIII lo primero que piensa es, ¿y ahora cómo le hago si no tengo a quien sirva? Y entonces él, en la Rerum Novarum, le pide a los sacerdotes que ya no solamente se dediquen, como hasta ese momento, a la celebración de los sacramentos en las iglesias, sino que vayan a acompañar a los obreros que en esa época comenzaban las empresas. Claro. Es decir, empieza la iglesia en salida. O sea, no que se atienda solamente a quienes van a la iglesia, sino la iglesia que va a acompañar a quienes la necesitan en su vida diaria, en su vida de trabajo. ¿Cuál es su impresión personal del Papa León XIV y su trayectoria pastoral? Yo creo que llenó el perfil ampliamente porque ya ahora todos lo conocen. Tiene un origen de nacimiento de ciudadano de Estados Unidos, tiene origen de ser sacerdote religioso y por tanto agustino, y tiene luego encomiendas como las tuvo de ser enviado como sacerdote misionero al Perú. Después regresó cuando terminó su tiempo que le habían indicado, y en Chicago, que era su ciudad natal, allí vuelve y es nombrado provincial.
es decir, para todos los agustinos de Estados Unidos. Y es elegido obispo de Chiclayo, en el Perú. Entonces, ese perfil ya le daba una amplitud de visión, por lo menos para América, ¿no? Pero eso sí hay que preguntárselo al Papa Francisco cuando lleguemos allá con él, porque él es el que lo llama a la curia. No sé si lo intuyó, si fue cosa de Dios, pero pues en estos casi 3 años que estuvo en la curia vaticana, conoció el mundo curial de Roma. Entonces, ¿qué mejor que un religioso, que un ciudadano de Estados Unidos que como bien sabes, pues en Estados Unidos se perfila el conocimiento mundial por todos sus, pues todo lo que implica este país para el mundo. Y luego América Latina, en el Perú, pero en una zona de pobreza, que es una experiencia muy fuerte, y luego como obispo, de nuevo en una segunda vez, y finalmente como curial. Y además en un puesto clave, ¿no? En el puesto del dicasterio de los obispos. Entonces, pues yo creo que allí muchísimo ya lo conocimos. Y agustino, don Carlos, además. Agustino, que pues, San Agustín pues, es un hombre de Dios, santo. Usted conoció al entonces cardenal Prevost cuando era prefecto del dicasterio para los obispos, ¿no? Te hago una pequeña corrección. Yo lo conocí cuando ya estaba de prefecto, pero todavía no cardenal. Ah, ok. Era todavía obispo. Sí, fue llamado como obispo. Y al poco tiempo el Papa lo crea cardenal. Unos meses después, ¿no? Unos meses después. Entonces usted lo conoce cuando es obispo. Sí, porque yo estaba entonces tramitando lo que el Papa Francisco me había ya concedido de tener los suficientes obispos auxiliares en esta arquidiócesis. ¿Tiene alguna anécdota con él en ese momento? Más que anécdota, una percepción muy clara de su afabilidad, de su capacidad de estar atento a lo que uno le está diciendo y de sus rápidas tomas de decisión favorables. Esa fue mi primera percepción de él. Y ahora, mientras ya estuvo usted en Roma, posteriormente a que él es electo papa, ¿tuvo alguna reunión con él, algún momento de conversación con él? Bueno, tuvimos oficialmente 2 momentos oficiales, ¿no? Celebrar la misa con él en la Capilla Sistina, estos fueron iniciativas de él, y la segunda fue el diálogo que quiso que le planteáramos lo que creíamos conveniente que debía de atender como Papa. En esos 2 momentos fue en conjunto. Sí. Posteriormente tuve la suerte de que, como decidí quedarme en la Domus Santa Marta, los demás cardenales, cuando supieron ya la fecha del 18 de marzo, la misa de inicio, el 18 de mayo, pues entonces se regresaron pues cerca, todos los europeos, los que viven, y la mayoría, los que eran religiosos, pues con sus congregaciones a platicar, y nos quedamos muy pocos en la Domus. Éramos aproximadamente 15 o 20 que estábamos comiendo, y de repente vamos viendo que llega el Papa a comer con nosotros. Pues ahí lo saludé, ahí hablé con él, algunas cosas que necesitaba yo decírselas, y desde luego no dejé de decirle estas palabras: Santo Padre, en mi persona me atrevo a decirle que México entero lo felicita y está con usted.
y que lo esperamos cuando usted quiera, cuando a usted le venga bien, cuando usted lo desee, porque Santa María de Guadalupe le dará mucho gusto. Eso fue lo que le dije. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió? Se sonrió y dice, muchas gracias. ¿Ya lo pensará? Claro que sí. Sus primeras palabras, las primeras palabras del Papa son: la paz esté con ustedes. Son las primeras palabras que dice en el momento en el que sale al balcón papal. ¿Qué significado le da usted a estas palabras en el contexto que vive México, obviamente, y el mundo en sí? Pues sí, ya lo ha explicado las siguientes intervenciones de él, lo que ha ofrecido en los discursos. Él se ve que tiene una claridad de todas las adversidades y situaciones difíciles que hay en el mundo. No solo de las guerras y enfrentamientos oficialmente, sino de la polarización social muy generalizada en el mundo. Estos enfrentamientos sociales, en lugar de ser, como pedía el Papa Francisco, riquezas que reconozcamos lo que el otro puede ofrecernos, nos enfrentamos para luchar, para imponer al otro lo que yo pienso. Y debido a eso, pues evidentemente el Papa León así lo ha de haber pensado, pero lo que deseamos es la paz, la reconciliación, los caminos que nos lleven a esa buena relación entre unos y otros. Y otro punto, otro acento que al parecer ha tenido también es una iglesia unida, ¿no? O sea, lo ha mencionado. Claro, tenemos que dar primero testimonio entre nosotros. Sí. Es decir, si yo le pido a alguien que sea coherente con lo que dice y hace y que tenga buena relación con los demás, se los estoy pidiendo, pero yo no lo vivo, no tiene mucho impacto. Pero si tú lo estás viviendo, entonces sí. Ven que tu ejemplo, tu testimonio, habla de que verdaderamente estás en pro de la paz. Y finalmente, no sé si ha visto usted algún otro acento, pero otro que también hemos identificado es esos gestos hacia el Papa Francisco, esos gestos hacia sus antecesores, o sea, muy marcados, muy significativos y emotivos, creo, ¿no? Sí, yo creo que tiene una gran virtud el Papa León. Primero, de la historia, de los momentos, como ya lo hablamos, para ponerse el nombre de León XIV. Segundo, tiene muy claro el legado del Papa Francisco, el amor que le expresó al traerlo al dicasterio y a ponerlo al frente de este dicasterio, en donde sin duda fue en breve tiempo conociendo las realidades de distintas partes del mundo. Entonces yo creo que él, si de alguien está agradecido, claro, de Dios primero, pero también del Papa Francisco. Sin embargo, es muy libre, es decir, no por eso va a querer simplemente imitar al Papa, sino del Papa tomar lo que él le parece que es conveniente en cada momento de la vida y tener esta libertad enorme de ir también incorporando aquello que crea conveniente. Don Carlos, usted es el pastor de esta arquidiócesis, usted guía los pasos de esta arquidiócesis. ¿Qué significaron estas semanas para usted como arzobispo de esta iglesia particular? Y si ve usted algunas líneas que se renuevan o que se fortalecen a la luz de este pontificado. A mí lo que más me impactó fue cómo en las congregaciones generales, de las cosas que más una y otra vez se señalaron, fue caminar sinodalmente. Y pues eso me dio una gran satisfacción a lo que estamos haciendo aquí. Sí.
Y estoy más que convencido que tenemos que seguir con más impulso y con mayor decisión. Claro. Caminar sinodalmente la Iglesia en la arquidiócesis, en la provincia, en nuestro país. ¿Qué papel puede tener nuestra Iglesia particular en estos elementos que hemos hablado? La paz, la justicia social, la sinodalidad. Cuando tú eres una persona positiva, que tratas bien al otro, rápidamente empiezas a tener amigos cercanos que te brindan confianza porque la sienten. Sí. Yo creo que eso, poniéndolo en el ejemplo de comunidad, si la Iglesia de la Arquidiócesis de México, como lo estamos caminando, nos vamos encontrando entre nosotros mismos, por ejemplo, niños, adolescentes, jóvenes, de manera sinodal, participantes de, como lo hemos hecho, de las asambleas parroquiales, de saber que también se está trabajando en esta parroquia, en aquella, pues va haciendo una fortaleza espiritual y pastoral que va sumando. Es decir, yo creo que va a ser muy positivo nuestro caminar también con el Papa León XIV y que pues debemos de abrirlo y de hablar de esto, de nuestros logros, de nuestros pasos, en ayuda de los que lo necesiten. Eso, don Carlos, ¿cómo podemos animar a los fieles a orar, a conocer, a acoger el mensaje de este nuevo Papa y además hacerlo parte de su vida cotidiana? Pues para eso nos sirven mucho los medios digitales. Tú estás convencido de eso. Llegamos a más, tenemos más una voz extendida y hay que seguir. Ahí te recomiendo que no bajen el paso, sino al revés, Claro que sí, intensifiquen. Por otra parte, pues las comisiones propias en cada una de las áreas del trabajo sinodal en la arquidiócesis están haciendo un buen trabajo tan interesante y están en la mejor disposición de ayudar a otras diócesis. ¿Se ha sentido en el ambiente, en el mundo, un revuelo a causa de la llegada de este nuevo Papa? Creo que también es el primer Papa que llega ya en unas redes sociales, en el uso de unas redes sociales muy fortalecido, en el uso de unas plataformas digitales muy fortalecido. Creo que cuando el Papa Francisco es electo todavía no teníamos ese nivel ya que hoy se tiene en el uso de las plataformas digitales. ¿Qué esperanza además nos llega con este nuevo Papa? Porque es un hecho que causa un revuelo mundial. O sea, es la conversación en el mundo durante varias semanas y además ha cautivado mucho su presencia, su personalidad, sus mensajes. ¿Qué esperanza ve usted y qué esperanza le gustaría a usted compartirnos a partir de este proceso que ha vivido en este tiempo después por la muerte del Papa Francisco, el cónclave y la llegada del Papa León XIV? Primero, esta tendencia que ya traíamos en la visita pastoral de la arquidiócesis, de que nuestros católicos se den cuenta que no basta ir a misa a la iglesia, sino que es necesario incorporarnos de alguna manera desde lo que hacemos y lo que tenemos para compartirlo en nuestro contexto de vida. Además, el de esta conciencia de afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo, que es la transmisión de la fe, que es ayudarles particularmente a niños, adolescentes y jóvenes a redescubrir por qué sus padres son católicos y por qué ellos empiezan a aflojar el paso. Eso es, yo creo que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Y eso, la mejor manera, además de las redes digitales, que es donde ellos están, es su mundo, es propiciarlos que se encuentren, que abramos espacios donde ellos se encuentren, pero de manera ya personal, no solo digital. Los que estén cercanos, pero que de alguna manera puedan darse estos encuentros donde no es lo mismo un abrazo digital que un abrazo corporal. Claro. Es decir, se siente la enorme diferencia. Y el otro desafío, que es las diferencias sociales. Es decir, la misma dignidad que tiene una persona de escasos recursos, la tiene el que tiene medianos y altos recursos. Pero somos hermanos. Entonces, este tipo de desafíos son los que podemos afrontar al irnos uniendo desde las bases, desde las comunidades que forman una parroquia, desde las parroquias que forman un decanato, desde el decanato que forman una vicaría episcopal, una zona pastoral y una diócesis. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, es decir, ir uniendo lazos entre estas situaciones concretas geográficas. Y finalmente, yo creo que el arte está en no cejar el paso, o sea, no decir, ya hicimos esto y esto es muy bonito, sino hasta que descubramos que la sociedad necesita una plena y constante conciencia de la necesidad de la reconciliación. Nunca somos iguales, es una riqueza. Sí. Nunca vamos a estar de acuerdo exactamente en lo mismo, pero tenemos que reconciliarnos para poner en común lo que cada uno piense y crea oportuno. Para eso los medios digitales, para eso la salida de los fieles, no solo que vayan a misa, sino que también entren en alguna de las actividades pastorales, etcétera, etcétera. Se le nota una esperanza renovada, don Carlos, fortalecida de este tiempo. Pues sí, ya ve uno que no somos los únicos que estamos haciendo esto y ya fue una de las cosas que me tocó a mí señalar. Es necesario tener claro la relación íntima que deben de tener los procesos pastorales con las estructuras eclesiales. Las estructuras eclesiales son parroquia, decanato, zona pastoral, diócesis, provincia eclesiástica, conferencia episcopal, continental. Y de esa manera, entonces se va abriendo la visión de iglesia para nuestros católicos. Esas son las estructuras, pero tiene que haber los procesos, porque no es lo mismo niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, las pobrezas y riquezas, etc. Y este año se presta mucho, un año jubilar además. Así es, hay que aprovecharlo. Bien. Muchas gracias, don Carlos, por este espacio. Con mucho gusto.